Muy buenos días a todos. Ahora voy a hablar acerca de la historia de los números. No conocemos muchos números en la escuela. Por alguna razón eh, se nos pasa desapercibido. Pero vamos a estudiar. Imaginemos un río infinito. Estamos en las matemáticas, ¿no? Entonces en ese río infinito vamos colocando unos puntos. Vamos colocando unos puntos así para poder atravesarlo. Imaginemos que fueran piedras, ¿no? Y entonces pensemos de que esta es una piedra y esta es otra piedra y es otra piedra. Como el río es infinito, pues no sé hasta dónde va a llegar, pero va a llegar muy lejos. Entonces cuando tenemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues entonces estamos pensando que los números que empiezan en el 1 y no tienen fin son los números naturales. Y los números naturales pues empiezan con el 1, con el 2, con el 3, hasta el infinito. Es un conjunto infinito a la derecha, pero acotado a la izquierda. Es decir, que los números naturales empiezan con el 1 y el 1 no tiene antecesor, tiene un sucesor. En el caso de 3, el sucesor sería el 4 y antecesor el 2. Bueno, entonces así podemos atravesar el río. Cuando tenemos una deuda de 1 peso, de 2 pesos, pues realmente no sabemos cuánto tenemos. Cuando de nuestra cartera se cae 1 peso, no sabemos cuántos pesos tenemos. Si alguna del rebaño de las vacas mueren 2 vacas, pues ahora no sabemos cuántas vacas tenemos. En realidad no sabemos cuando no tenemos algo. Si aquí no estuviera escrito un dibujo, pues no podría verlo y no había ninguno. Y a eso le llamamos cero. No tengo ningún dibujo en el pizarrón y eso es 0 dibujos. Pero ahora se me cayó 1 peso de mi cartera y ahora tengo menos 1 peso y 2 vacas se desbarrancan y ahora tengo menos 2 vacas. Y esos números les vamos a llamar los números enteros. Entonces quiere decir que los números enteros son un número muy pequeño como este, menos infinito. Y así nos vamos hasta menos 2, hasta menos 1, hasta el 0, hasta el 1, hasta el 2 y así hasta más infinito. Quiere decir que el conjunto de los números enteros son todos los negativos, todos los positivos y el 0. Y entonces ya nuestro conjunto se va haciendo más grande cuando queremos repartir un pastel entre 5 personas. Decimos que a cada persona le toca una parte proporcional, pero siempre la misma para todos. Quiere decir que le tocaría la quinta parte. Y la quinta parte, que es un quinto, pues es un número que no está en los naturales y que no está en los enteros. ¿Por qué no está? No está porque los hombres necesitan más números para contar, para medir, para comparar. Y esos números serían como un medio que lo podemos representar aquí, o como un cuarto, o como un octavo, o como un 16avo. Oye, entonces este río infinito parece que se va llenando de piedritas. Sí, se va llenando de piedritas con los números racionales. Los números racionales son todas las fracciones mixtas, propias e impropias, positivas o negativas. Es decir, que los números racionales es el conjunto formado por los elementos X, tales que los elementos X son iguales a una fracción A sobre B. Oye, pero asegúrate que el denominador sea diferente de 0. Recuerda que la división entre 0 es una operación prohibida. Bueno, además los elementos A y B pertenecen al conjunto de los números enteros Z. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir en un lenguaje cotidiano, pues podremos decir que una fracción como 5 enteros 2 tercios, o como 4 onceavos, o como 12 quintos, que es una fracción mixta, propia e impropia. Y como son números enteros, pues puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva o negativa. Y a esto le vamos a llamar los números racionales. En el caso de tener un cuadrado, nosotros tenemos un cuadrado del lado 1. Queremos saber cuál es la distancia de este vértice a este vértice. Entonces la distancia de este vértice a este vértice, pues nos lo puede decir, no es fácil saberlo. Pero Pitágoras dice que si esta parte se ha convertido en un triángulo que tiene un ángulo recto, pues el triángulo es rectángulo. Y en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual con el cuadrado de la hipotenusa.
Y de esa manera tendríamos que d cuadrada sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Como no podemos tener una distancia cuadrada, lo contrario de la potencia es el radical. Y entonces, extrayendo raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada aquí, tendríamos que un número que se eleva al cuadrado y que al mismo tiempo se le saca raíz cuadrada, realmente no se le ha tocado en lo mínimo. Y la raíz cuadrada de 2 es 1.41, 42, 135, 62, 37, 56, 88, 77. Y continúa, ¿no? Es un número que no se puede medir. Entonces, esta cantidad, raíz de 2, es un número inconmensurable, inmedible. Es un número que no es número. Es un número que no podemos medir ni comparar con otro. No podemos ni siquiera escribirlo de manera racional. Un número racional no puede representar la raíz de 2. ¿Y qué números son esos? La raíz de 2. O como la raíz de 3, ¿no? La raíz de 3 que es 1.7, 32, 05, 08, 07. ¿Qué números son esos? Pues a esos números les vamos a llamar los números irracionales, Q'. Y los números irracionales son pues la raíz de 2, la raíz de 3, el número pi, el número e, y todos esos números, ¿no? Todos esos números que no se pueden escribir como una fracción, como un número racional. A esos números los vamos a llamar irracionales. Ok, entonces mira, ahora los niños ya conocen a los naturales del 1 al infinito. A los enteros, que son todos los negativos, todos los positivos y el 0. Y a los racionales, que son todas las fracciones mixtas, propias e impropias, positivas o negativas. Y aparte hemos encontrado los irracionales. Preguntarle a un químico, a un físico, ¿cuáles números son más abundantes en la naturaleza? Pues por supuesto que los irracionales. Pero los chicos, ya con tanto número, están por no saber todos los números. Así que vamos a hacer que nuestros números no sean tantos. Entonces, para eso, todos los números racionales con los irracionales, vamos a juntarlos. Entonces, todos los números que están en esta caja, todos los racionales con todos los irracionales, vamos a juntarlos en una caja más grande. Es decir, que si yo tengo los números racionales y a partir de la unión de conjuntos quiere decir que todos los elementos del conjunto de los racionales, que son todas las fracciones mixtas, propias e impropias, positivas o negativas, unidas o juntadas con los irracionales, nos podrían formar otro conjunto numérico, puesto que ya reunidas en una sola caja, pues se han combinado de tal manera que ahora ya no son racionales y tampoco irracionales. Entonces, como se han combinado de una manera que ya no sabemos qué números son, pues yo creo que la explicación sería tener un nuevo conjunto numérico, porque ya la combinación sería tal que no se podría distinguir un racional de un irracional. Y a esta unión de conjuntos, la unión de conjuntos es todos los elementos de uno reunidos con todos los elementos del otro, como dije anteriormente, ¿no? Si uno está en una caja y el otro en otra caja, compramos una caja más grande y los metemos a todos juntos. Y eso de meter a todos los números racionales y a los irracionales y reunirlos en un solo lugar, es formar un número real. Y estos son los números reales. Entonces un número real es la unión de los racionales con los irracionales. Y en este arriba infinito, del 1 y del 2 y del 3, pues nuestra recta se ha llenado. Por eso en la primaria le llaman a esta la recta real. La recta numérica y los saltos de la ranita del libro de matemáticas de primer año. Y a esta recta real es la que usamos en la primaria para contar. Cuando nosotros contamos el 1 más el 2, pues nos corremos 1 y ya tenemos el 2. Este es pues una breve historia de los números. No nos hace falta fijar sus propiedades, pero esta breve historia de números de naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, le vamos a llamar así, ¿no? Le vamos a llamar estructuras numéricas. Y ahora todos los chicos de primaria, y secundaria pueden ya conocer los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales y los números reales. Aunque los números reales son el personaje principal, de un curso de cálculo,
Es difícil que nuestros estudiantes de ingeniería conozcan los números reales. Pues ahora que tengan clara la idea de que un número real es la unión de los racionales con los irracionales, porque es una situación difícil en la educación, dado su fracaso escolar, que ni siquiera conocemos los números reales terminando una carrera de ingeniería. Pues ahora, en esta historia de las estructuras numéricas, hemos conocido a grandes rasgos y desde luego a priori, porque hace falta establecer las condiciones para que un número entero forme el anillo de los enteros, o que los reales formen el campo de los números reales, aunque el verdadero campo es el de los números complejos, que en este momento no hablé de ellos. Hablé solamente de naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, como una parte de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en primaria y secundaria. Creo que por esta ocasión, es la historia, el cuento de los números, llamado estructuras numéricas.